Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al químico farmacobiólogo David Castillo González. Él es egresado de la Universidad Autónoma de México. Es profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM en el área de opciones técnicas en análisis clínicos. Ha participado como profesor en el IMSS de los cursos de profesores técnicos en el área de laboratorio. Actualmente es químico clínico en el Hospital General de Zona número 47, Vicente Guerrero del IMSS, aquí en la Ciudad de México. Químico David, muy buenas tardes. Les cedo los micrófonos para que inicie con la sesión del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los participantes. Agradezco esta oportunidad que nos da el INSABI para poder vertir nuestras opiniones. Espero que esta charla sea productiva y más que nada agradecerle también a la maestra Verónica Suárez por la invitación. Dentro de lo que es la parte de los profesionales de la salud, yo participo en el área de laboratorio clínico, y el laboratorio clínico es una de las áreas en las que se enfrenta cotidianamente con esta situación pandémica del COVID. Nuestra participación básicamente es en lo que es la toma de muestras, además de todo lo que es el procesamiento de los estudios. Y llegada a esta eventualidad, o más que nada este fenómeno de la pandemia, pues tuvimos que hacer muchas adecuaciones, a las cuales pues yo creo que todos los trabajadores de la salud no estábamos, pues bueno, esto fue inesperado para todos. Y ir adaptando todo esto, que ya a estas alturas lo tenemos perfectamente dominado, pero la experiencia que vivimos los profesionales de laboratorio clínico fue en un inicio bastante incierta e impactante, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, compartimos lo que es esta experiencia con ustedes. Y bueno, en el laboratorio clínico, lo que nosotros hacemos cotidianamente y que lo llamamos el pan nuestro de cada día es la toma de muestras de productos biológicos, ¿no? En especial lo que son las muestras sanguíneas. Además, trabajamos con diferentes productos biológicos, ya sean líquidos y la sangre misma en otros conceptos, como es el banco de sangre, ¿sí? Dada la situación que se enfrentó a inicios del 2020, entonces tuvimos que ir adecuando lo que fue la toma de muestras, que para nosotros pues fue algo nuevo, ¿no? Dado que la situación en la que nosotros tomábamos las muestras de sangre, pues era lo comúnmente nosotros lo llamamos normales, ¿sí? Bien, creo que estos conceptos los dominamos todos, nada más se los pongo en el concepto. Para nosotros, lo que es comúnmente sacar muestras de sangre o sacar sangre, es el procedimiento de flebotomía, de extracción de sangre venosa. En el área de medicina, pues es la operación quirúrgica para realizar una incisión en una vena y exponerla para ciertas terapias, ¿sí? Somos conocidos como los vampiros, como los chupasangres, ya que nosotros antes de tomar café en las mañanas, pues lo primero que hacemos es tomar sangre, ¿no? Bien, las áreas en las que tenemos nosotros la opción de obtener esta sangre venosa, pues es en la parte cubital de los antebrazos. Hay tres venas principales en las cuales nosotros podemos acceder, que es la cefálica, la basílica y la cubital. En el caso de tener algún impedimento en estas áreas, optamos también por la palma de la mano o el dorso de la mano, en el cual hay ocasiones que se le considera un proceso un poco más delicado o complicado por el grosor de las venas, ¿sí? Pero bueno, nosotros las técnicas que utilizamos pues son técnicas que ya están estandarizadas. Diferentes laboratorios y diferentes metodologías las avalan. Es un procedimiento para nosotros en este caso sencillo. Es primeramente ubicar lo que va a ser la zona de la punción.
hacemos una pequeña, ligamos a unos 10-15 centímetros arriba del dorso del brazo. Una vez que identificamos, hacemos una asepsia, hacemos lo que es la incisión de lo que es el equipo de extracción. En este caso utilizamos equipos de extracción al vacío, los llamados Vacutainer. El ángulo de inserción obedece más o menos entre los 15 a los 45 grados de inclinación. Una vez que accesamos a la parte venosa, hacemos la alternación de los tubos. También hay un código de utilización. Una vez que hacemos esta extracción, pues ya lo que hacemos es terminar con lo que es el procedimiento. Otro tipo de obtención de muestras que está limitado incluso para nosotros es la toma de muestras de catéter venoso central. Este procedimiento, en cuanto a la instalación del catéter, es netamente quirúrgico. Lo tiene que hacer el personal médico especializado. Y cierta área de laboratorio podemos tener el entrenamiento para realizar esta extracción de sangre. Debemos de conocer perfectamente cómo funciona y cuántos lumen tiene el catéter, saber qué es lo que se está pasando a través de estos catéter, no quitar las soluciones que mantengan al paciente en un estado comatoso, como a veces le conocemos, y lo principal es no contaminar ninguna de las puntas de estos catéteres, ¿sí? Por eso les comentaba que es limitado, tiene que ser a través de un entrenamiento para que nosotros podamos accesar a él. Entonces, estas imágenes que ya verlas ahorita se me hacen bastante raras porque si se dan cuenta, el paciente, que en este caso es una de nuestras compañeras que sirvió de modelo, y el técnico que está realizando la extracción venosa no tienen equipo de protección, ¿sí? Esta imagen es hasta 2019, perdón, pues era lo normal. Así nosotros tomábamos las muestras de sangre, a pesar de que, como les decía anteriormente, las técnicas que nosotros manejamos nos recomiendan mucho la utilización principalmente de lo que van a ser guantes y algún tipo de protección ocular. Pero como pueden ver, esto era lo que nosotros hacíamos antes del fenómeno de la pandemia. Con las modificaciones que se tuvieron que hacer es la utilización de los equipos de seguridad. Básicamente estamos hablando de lo que van a ser los guantes, el N95, el cubrebocas N95, gogles y caretas de protección ocular. Nosotros dependemos mucho de lo que es la sensibilidad para identificar las zonas de venopunción. Nuestros dedos tienen que pues sentir, en este caso, el grosor de las venas, ¿no? Igualmente dependemos mucho de lo que es la parte visual. Dado que la utilización de los guantes nos impide, en este caso, la sensibilidad de lo que es el acceso venoso, pues es uno de los retos que tuvimos que ir venciendo, ¿no? Igual la utilización de los gogles y las caretas, si no son de buena calidad, que tengan algún tipo de rayadura, pues impide en este caso también otra de nuestras armas, que es la visibilidad para identificar el acceso venoso. Y también algo con lo que pues a veces no contábamos era que con el transcurso del tiempo, en la toma de muestras se va teniendo la dificultad de que se empañan, ¿no? Lo que es la toma de muestras de productos biológicos en lo que son los cubículos, pues bueno, obedece como las imágenes que están ustedes viendo en la pantalla. Posiblemente si pasa algo, podemos limpiar los gogles, nos podemos quitar los guantes, pero ¿qué pasa cuando nosotros accedemos a la parte hospitalaria? Los pacientes de hospitalización son pacientes que tienen otra condición diferente y la toma de muestra que nosotros hacemos también obedece a otras técnicas y a otras condiciones, ¿no?
En las imágenes ustedes pueden ver a los pacientes que igual incluso se tenían antes de lo que fue la parte hospitalaria del COVID. Así es como nosotros encontrábamos a los pacientes. Bastaba con ver en el caso de pacientes que tienen un apoyo ventilatorio o pacientes que tienen conectada su venoplisis, ver la forma en la que nosotros podíamos hacer la extracción, ¿sí? Pero cada vez esto se fue adaptando a lo que es nuestra realidad. El uso de los equipos de protección es algo con lo que nosotros tuvimos que ir adaptándonos. Esto creo que ya es conocido y cotidiano para todos los que trabajamos en el área de salud. Las condiciones de los pacientes, todos los que hemos tenido o tenemos contacto con pacientes COVID en las áreas COVID, pues obedecen al equipo de ventilatorio y muchas veces el acceso a los sitios de venopunción es complicado. Bien, este fue nuestro primer reto, ¿sí? La utilización de los equipos de protección. Como todos conocemos, y ya es un tema revisado por muchos de ustedes, el equipo de protección consta principalmente de lo que va a ser una bata. Bueno, abajo de la bata muchos utilizamos lo que van a ser ropas de trabajo, ya sea la pijama quirúrgica. Aunado a eso también utilizamos lo que son trajes tipo Tíbet también con gorro, el cubrecalzados. Va a ser la bata, como ya les había mencionado, la bata desechable. Los guantes que utilizamos en el inicio y al final son doble guante, la mascarilla N95, las protecciones frontales que pueden ser los gogles y las caretas y un gorro desechable, ¿sí? Para febrero del año 2020, pues las técnicas de cómo se tenían que poner y todo eso, pues era algo que lo veíamos pues lejos todavía, ¿no? O sea, era algo como que íbamos practicando, ¿sí? Pero ahora es algo muy cotidiano. Esas son unas imágenes en las que nosotros vamos colocándonos lo que es el equipo de protección, como lo marcan las técnicas, y el apoyo que debemos de tener. Si se dan cuenta y todos los que han utilizado un equipo de protección, pues sabrán que incluso antes de colocarnos la última parte que es el gorro, pues ya empezamos a transpirar bastante, ¿no? Y ya entradas en área COVID, pues no puedes tener, no puedes ni acomodarte, en este caso los gogles, si se te empiezan a empañar, o no puedes quitarte los guantes, ¿no? Tenemos que tener, en este caso, todos los medios para poder trabajar como se nos presenta. Estas son pues las recomendaciones o los pasos para lo que es el equipo de protección, la instalación del equipo de protección. Lo paso rápidamente, creo que muchos de nosotros ya los hemos visto y utilizado. Colocarlos, ahora ya es un ritual mañanero para todos los que participamos en esta área. Algo que nosotros empezamos a notar y que nos empezó a hacer incómodo, como les comentaba, fue la pérdida de la sensibilidad para la identificación del acceso venoso. Otra de las incapacidades que pudimos notar es de que al inicio, yo fui uno de los primeros que entró a estas áreas COVID a la toma de muestra. Al entrar en mi primer día, en 5 minutos se me empañaron totalmente mis lentes y los gogles. Empecé a sudar copiosamente y eso me impedía tener la visibilidad. Entonces, tuvimos que también igual ir ideando cómo evitar que se empañaran los lentes, los gogles, incluso la careta, ¿no? Yo particularmente utilicé lo que fue la solución de gogles para nadar, el antiempañante, pero conforme nos fuimos adaptando, fuimos utilizando agua jabonosa. Ahora es parte de nuestros reactivos utilizar el Fabuloso. El Fabuloso es un antiempañante excelente. Lo colocamos en una gasita y lo distribuimos en lo que van a ser los lentes, los gogles y la careta.
y sirve perfectamente. Otra situación también incómoda fue el sudor. Hay áreas en las que la ventilación es escasa, principalmente en estas áreas COVID, y entonces pues salíamos totalmente empapados, pero el sudor también era algo incómodo. Entonces la utilización de ropa deportiva y bandas deportivas ayuda mucho a evitar todo esto, ¿no? Respecto a lo que es eh, quitarnos pues lo que es este equipo de protección, teníamos que contar con lo que eran las áreas señaladas o específicas para lo que es eh, quitarnos estos EPP. En un inicio no se contaban con las zonas exclusa, como ahora los llamamos. Se habilitaban en este caso las esquinas de las áreas para realizarlo, pero se tenía en este caso pues un gran riesgo de contaminación, ¿sí? A lo largo de las semanas, como fue avanzando esto, ya se hicieron las áreas exclusa y en este caso perfeccionar la técnica del retiro de estos equipos. Para nosotros esto fue algo, como les comentaba, nuevo. La sensibilidad que les comentaba, e insisto mucho en esto, pues es algo con lo que no contábamos, ¿no? Si hay ocasiones que el acceso venoso para palparlo con los dedos, cuando no se ve visualmente la vena, es muy complicado, pues con un guante o con dos guantes, pues resulta totalmente inaccesible. Entonces tuvimos que ir perfeccionándonos y desarrollando habilidades sensoriales para poderlas ubicar y adaptarnos nosotros a todo esto, ¿sí? Una vez que nosotros dominamos pues ya estas técnicas, entonces pues nuestra labor se hace un poquito más fácil. Sin embargo, hemos tenido algún tipo de situaciones comprometidas en cuanto a lo que es el manejo de los equipos. Hay ocasiones que, como en todo el sector salud, ha habido escasez de lo que es estos materiales. Hemos tenido casos en los cuales, por la mala utilización de estos equipos de protección, algunos compañeros pues han tenido el riesgo de infección. Entonces, nosotros insistíamos mucho en las áreas hospitalarias, que se nos proviera de todo lo necesario, ¿no? Y como pueden ver en las imágenes, pues ese es nuestro disfraz, nuestro uniforme nuevo. Es como nosotros en las mañanas llegamos, nos colocamos todo lo que es el equipo de protección y subimos a las áreas COVID para la toma de muestras sanguíneas. Así más o menos nosotros vemos lo que es a los pacientes en las áreas hospitalarias. Tenemos que tener el cuidado para no poner en riesgo incluso hasta los mismos pacientes o el personal que está laborando ahí en tener el manejo adecuado de todo lo que es el utensilio. El acceso del catéter venoso central fue otra herramienta en la que tuvimos que adecuarnos. Dentro de mi instituto hay cierta discrepancia en si se tiene que hacer o no. Yo, por el beneficio y el manejo a estos pacientes, soy de las personas que tiene ese entrenamiento y pues apoyamos a que el demás personal de laboratorio reciba esta capacitación para poder tener ese acceso. Bien, pues es las experiencias que nosotros tuvimos que ir adecuando y adaptando para lo que fue la toma de muestra de productos biológicos, principalmente lo que es la flebotomía sanguínea. Otra de las situaciones en las cuales, pues en un principio, creo que ahora ya es más conocido y rutinario, era de las pruebas de identificación para COVID. En un inicio solamente se contaba con la prueba que se conoce ahorita como PCR y las pruebas rápidas de anticuerpos, ¿sí? Pero para nosotros la toma de muestras pues también representaba algo nuevo, ¿no? Para tomar las muestras de pacientes probable COVID, para su identificación y diagnóstico, tuvimos que también igual
aprender. Es ahora muy, muy cotidiano poderlas tomar, pero tuvimos que conocer el antecedente de lo que era principalmente el causal, que era el virus del coronavirus como tal, ¿no? Y igual, muchas de las pruebas de identificación que se tienen, en este caso que son 3 las que se están utilizando comercialmente, pues manejan diferente tipo de técnica, ¿no? Y por lo mismo, también utilizan diferente tipo de procedimiento y muestras. Hacemos mucho hincapié nosotros que manejamos este tipo de identificación y que es mucha duda para los pacientes y muchos de los trabajadores de la salud, es cuál es la prueba que refleja o cotidianamente como nos dicen cuál es la mejor prueba, ¿sí? Depende mucho de lo que es la técnica y en el estado de la infección. Entonces, la interpretación de este test siempre va a hacerse dentro de lo que va a ser el contexto clínico como tal. De las que utilizamos nosotros y que tenemos disponibles, pues son 3, creo que todos los conocemos. Son las pruebas que manejan la amplificación de ácidos nucleicos o la prueba de la PCR, que es conocida, la reacción en cadena de la polimerasa, técnica desarrollada en los años 80. Tenemos lo que es la prueba de antígeno, que detecta principalmente una de las partes de la proteína de superficie del coronavirus, y lo que son las pruebas de detección de anticuerpos, principalmente lo que va a ser la detección de anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG. Bien, como les comentaba, depende mucho la parte diagnóstica para poder tener, en este caso, la utilización de estas pruebas, ¿sí? Como lo marca en esta gráfica, nosotros tenemos que saber, o el médico tiene que saber, cuál es el desarrollo en cuanto a días de la probable infección del posible paciente que esté cursando con la viremia. Consideramos que, o consideran las técnicas que en los primeros 5 a 7 días de la posible infección o la aparición de los síntomas clínicos de COVID, la PCR es una de las técnicas que se utilizan en mayor proporción y con mayor certeza. La prueba de anticuerpos, que también tiene una alta especificidad, se maneja después de los 5 a 7 días que se contó con el probable viremia o la presentación de síntomas. La prueba de lo que van a ser los anticuerpos comprueba si una persona ya cursó con la viremia. Y en el caso de la vacunación activa, también puede ser un control para ver si existe la producción de inmunidad o la formación de estos anticuerpos. La toma de muestras para estas pruebas son 2 específicamente. La prueba de obtención nasofaringea a través de lo que es un hisopo especial y las pruebas sanguíneas, ¿sí? La PCR o la prueba de reacción en cadena de la polimerasa va a ser una prueba que va a ser una amplificación de ácidos nucleicos. En el caso de lo que es el virus del coronavirus, se maneja lo que es un genoma a través de RNA. La técnica para PCR de RNA cambia un poco hacia lo que es la amplificación de DNA, nada más en el paso inicial. La toma de muestras que se hace es a través de hisopado nasofaríngeo. También se puede hacer a través de otro tipo de muestras. Se puede utilizar lo que es el esputo o alguna aspiración bronquial. Dada en este caso la complicación clínica, si lo queremos llamar así, de la obtención de estos productos, el hisopado nasofaríngeo es el ideal para hacer la detección o para utilizarlo como materia prima para esta prueba, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí es principalmente el material genético RNA del coronavirus. Es altamente precisa. Ya hoy se utiliza la PCR en tiempo real.
Es una prueba altamente sensible, por lo que hay ocasiones que esto puede representar un problema en cuanto a lo que es la aparición de los síntomas, ¿sí? Ya que hay ocasiones que hemos notado que cuando un paciente da positivo y cursa con la viremia en forma favorable, se le pide para el regreso o incorporación de sus actividades laborales prueba que detecte la negatividad. La PCR puede detectarse incluso después de no tener un proceso activo o no infeccioso por su alta sensibilidad. También el costo de esta prueba obviamente es mayor, debido también igual a la técnica que se utiliza. La obtención de los resultados puede tardar varios días dependiendo del centro de proceso. Por lo general puede procesarse en 6-8 horas, pero dadas las técnicas y los centros de proceso, pues puede tardar o tenerlo disponible de 2 a 5 días. La PCR utiliza básicamente lo que no son las bases purídicas y pirimídicas. En el caso del RNA vamos a utilizar el uracilo. Tenemos principalmente la utilización de la polimerasa, que va a ser lo que va a estar ligando o pegando a través de lo que es la naturalización y desnaturalización de la cadena de DNA, y los termocicladores. Esta técnica, como les decía, es un desarrollo a partir de 1980 y se utiliza para la identificación de varios conceptos virales. La utilización para lo que es el RNA, como les comentaba anteriormente, vamos a tener lo que es una cadena lineal de RNA. Aquí vamos a utilizar primero lo que es un iniciador o un primer de secuenciador, que va a dar inicio a lo que es el anido de lo que van a ser los nucleótidos. En el caso del RNA, primero tenemos que tener una transcriptasa para ir copiando de un primer inicial la cadena de RNA a una copia de una cadena de DNA. El resultado es tener una cadena híbrida de RNA y DNA, y con los procesos de lo que va a ser la desnaturalización y naturalización a través de los termocicladores, vamos a copiar esta cadena híbrida de DNA para obtener nuestra primera cadena de DNA. Y si se somete este caso a lo que van a ser las copias por ciclos, podemos tener en 20 o 30 ciclos una copia de millones de esta secuencia genética. Bien, la prueba de antígenos es una prueba que se basa en una detección o una inmunodetección. Lo llevamos lo que es las pruebas tipo Sandwich, lo que se trabaja comúnmente con las pruebas de ELISA. Estas pruebas son utilizadas comúnmente, principalmente para lo que va a ser la identificación del virus del VIH, del paludismo y de ciertas gripas. En el caso de lo que es el SARS-CoV-2, vamos a detectar una parte de la proteína de cubierta de la nucleocápside del virus. Es altamente también específica, ¿sí? La muestra la vamos a obtener a través del hisopado nasofaríngeo. Estas son de las pruebas que se le llaman pruebas rápidas, dada que una vez obtenida la muestra y utilizando los kits, lo podemos tener de 30 a 40 minutos el resultado, ¿sí? Es de fácil uso, el resultado es bastante específico. Obviamente, como les había comentado anterior, dentro de los primeros 5 a 7 días de los síntomas de sospecha, ¿sí? Dada la cantidad de viremia o cantidad viral que podamos tener para poder detectar esta parte proteínica. Dentro de lo que es el costo es más reducido, es más accesible, y el resultado, como les decía, se obtiene con rapidez, ¿sí? El problema es que podemos tener falsos negativos y el paciente puede seguir sintiendo o teniendo todo lo que es la sintomatología clínica. Cuando una prueba de antígenos resulta negativa y el paciente sigue presentando síntomas, se recomienda corroborar con una prueba de PCR, o si el paciente se encuentra estable,
repetir la prueba por espacio de unos 3 a 5 días. Bien, esto es lo que les comentaba, la fase de incubación, por eso debemos de tener los tiempos en los cuales cada prueba es efectiva. En el caso de la prueba de antigénica, en los primeros 5 a 7 días vamos a tener una cantidad suficiente para poder extraer esa parte proteínica y poderla determinar. Estos son los kits con los que se cuentan en áreas hospitalarias o en el sector salud para lo que es el test de las pruebas rápidas. Es muy sencillo. En esta parte de aquí tenemos lo que van a ser los hisopos. Entran directamente en la parte nasofaringio. Vamos a contener en este caso un diluyente que lo vamos a vaciar en proporción en este contenedor. Una vez que obtenemos la muestra, vamos a mezclarlo, ¿sí? Por espacio de unos 5 a 10 minutos y después lo vamos a vertir en el kit para determinación, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene este kit? Pues bueno, como les había comentado anteriormente, que es una técnica que le llamamos técnica de sándwich, vamos a tener un soporte que tenemos fijado un anticuerpo específico, en este caso el anticuerpo específico de la proteína de la parte de la envoltura. Vamos a obtener en este caso la muestra. Si tenemos parte de lo que es la proteína o el virus, se va a unir específicamente a lo que es el anticuerpo, y vamos a añadir un segundo anticuerpo para que podamos nosotros hacer una identificación. Entonces vamos a tener lo que es el efecto sándwich, que va a ser un anticuerpo, el antígeno que se va a unir y el anticuerpo con un detector para poder nosotros manifestarlo. Es un marcador que nos va a ayudar a dar positividad o negatividad. Y bueno, tenemos lo que es la parte control, en este caso una prueba negativa y en esta parte una prueba positiva. Respecto a lo que es la prueba rápida para anticuerpos, es un ensayo también inmunocromatográfico. Está basada principalmente en lo que es la detección de los anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG, que se producen a través de una infección, una viremia por coronavirus, el SARS-CoV-2, y las podemos obtener o tener presentes en lo que es la parte sanguínea del suero o del plasma, ¿sí? Es una prueba parecida a la anterior. Tenemos ya un kit en el cual podemos tener en la base impregnado lo que es la identificación de un anticuerpo. Esta prueba se utiliza para verificar principalmente lo que es esta respuesta inmunológica, ya sea a la exposición o la viremia cursada por el virus, o en el caso de la vacunación, ver si se tiene una respuesta inmune y la producción de los anticuerpos. Estas pruebas no se utilizan para detectar tempranamente lo que es la aparición de la viremia. Básicamente se utilizan, como les había comentado, para saber si una persona cursó, en este caso, con la viremia. Su costo es muy económico. En los laboratorios comerciales, estas pruebas las manejan como pruebas rápidas. Hay ocasiones que la gente no conoce la especificidad de las pruebas ni la sensibilidad, y por costo, pues lo que optan es utilizar estas pruebas, ¿no? Y muchos de los casos, por experiencia, son que están cursando con la viremia, hacen una prueba rápida que no es detectable y ellos pues manifiestan que son negativos o que no han tenido una infección. Más sin embargo, la aparición de la viremia aparece en días consecutivos y pues causa la infección común que estamos viviendo hasta la actualidad. La aparición de los anticuerpos obedece a lo que es la reacción de la respuesta inmune, como nosotros lo conocemos. Bueno, con los servidores de salud conocemos que es una respuesta inmunológica. Más adelante les tengo una tabla para explicarles por qué se detectan los anticuerpos de tipo IgM y los de tipo IgG. ¿Sí? Como ya les comentaba, es bastante fácil.
Esta se puede hacer a través de lo que es una punción capilar de sangre. Se mezcla también con un diluyente. Lo vamos a poner en este kit o en esta base que va a contener la impregnación para identificar los anticuerpos. La interpretación, que en esta tabla es fácil de entender, en una fase presintomática, en una fase inicial de aproximadamente hasta 7 días, en una segunda fase de 8 a 14 días, en la cual podemos contener, como ustedes pueden ver, la producción de anticuerpos IgM y la aparición o no la aparición de los anticuerpos de tipo IgG. Y en una tercera fase, después de 15 días, podemos tener la identificación de los anticuerpos mayormente de tipo IgG y posiblemente los de IgM o su anulación. Y esto obedece principalmente a lo que es la respuesta inmunológica de nuestro organismo. Ahora con lo de la vacunación, pues lo que hacemos o lo que se está haciendo es despertar estas respuestas primarias y secundarias para la obtención de una inmunidad completa. En la primera respuesta primaria, que se desarrolla dentro de las primeras semanas, 1 o 2 semanas, incluye lo que es una respuesta celular y de anticuerpos no específicos, en el caso de los de tipo isotipo, como el IgM, y que declinan rápidamente. La respuesta secundaria, que se conoce como la respuesta de memoria o los antígenos de memoria, cuando se llega a detectar nuevamente, en este caso, la infección, se va a desarrollar mucho más rápido y también va a incluir una respuesta celular y de anticuerpos y va a predominar principalmente lo que va a ser el isotipo de tipo IgG. Y esta permanece por periodos mucho más largos, ¿sí? Esto es más o menos una gráfica cómo se presenta la respuesta primaria y la secundaria. Y esto porque en el laboratorio nos hablan comúnmente cómo funciona en este caso la adquisición de la inmunidad. Como todos sabemos, es ahorita incierto si un paciente que cursó con la viremia, cuánto tiempo puede tener de inmunidad. Hasta ahorita no hay estudios que puedan manifestarlo. Se maneja lo que es todo lo que es la reinfección. Hemos tenido casos de pacientes incluso compañeros que han presentado la infección y la reinfección después de 3 a 6 meses. Entonces, todavía sería de la parte que se tendrá que definir y estudiar, ¿sí? También nos preguntan mucho de lo que es la vacunación, o sea, cómo, y bueno, esto es a manera nada más de incertidumbre que a veces los pacientes tienen, ya que, como todos sabemos, mucha gente tiene miedo a la vacunación, ¿no? Todos los que somos trabajadores de la salud, pues, conocidos y amigos, pues nos preguntan todo. Piensan que nosotros sabemos de todo, ¿no? Que si la vacuna es buena, que si la vacuna nos van a inyectar nanotecnología, que si van a hacer se va a matar a los viejitos, que si va a ser bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, básicamente nosotros en el laboratorio, pues nos tuvimos que adaptar a estas circunstancias ya expuestas. Es algo con lo que tuvimos que afrontar. No lo esperábamos de esta forma. Para nosotros ha sido, y para mí en lo particular, bastante impactante. La ayuda psicológica incluso que hemos tenido ha sido ardua porque varios hemos tenido ataques de pánico y ansiedad. Algunos compañeros han sufrido esta viremia y algunos han fallecido. Y entonces es algo que pues nos tiene totalmente impactados, ¿no? Como yo creo que todos ustedes, compañeros, ¿no? Una manera pues de reconocimiento a lo que son nuestros compañeros de laboratorio. Hace unos meses, si ustedes se dieron cuenta en redes sociales, se pedía la inclusión de esta área como de primer contacto, ¿no? Y ya que nosotros estamos en primer contacto, ¿no? Manejamos lo que es la toma de muestras de estos pacientes y pues su procesamiento, ¿sí? Este es lo que nosotros hemos vivido. Esos son muchos de nuestros compañeros
que seguimos en pie de lucha y que hasta el momento seguimos teniendo todas las recomendaciones y los cuidados que se debe de tener para atender a esta pandemia y seguir fuertes, ¿no? Porque es algo que nosotros día a día en el manejo de nuestra labor hacemos en el trabajo. Pues esta es la aportación que yo les puedo hacer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Químico David. Le recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o expresarle algún comentario al Químico, lo pueden hacer vía el chat o desde sus plataformas, levantando la mano y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, aquí ya tenemos una pregunta del usuario JR que dice, de las 3 pruebas que menciona, ¿cuál es la más confiable, Químico? La más confiable siempre será la de PCR, ¿sí? La PCR siempre nos va a detectar la parte virémica, el virus como tal, aunque se copia una parte, pero es la más confiable. Gracias, Químico. Aquí ya tenemos la participación del doctor Andrés Esperanza. Doctor, le vamos a activar su micrófono. Adelante, por favor. Hola, buen día. ¿Ahí me escuchan? Claro que sí, doctor. Sí, doctor. Ok, qué bueno. Muchísimas gracias, muy productiva, muy interesante la plática. Gracias por los nuevos conocimientos. Sin embargo, me queda la pregunta, ok, para poder determinar si ya tuve el contacto con el virus, pues tenemos estas pruebas. Sin embargo, ¿qué pasa? Yo soy escéptico y digo, ¿le estarán poniendo el personal agüita o le tocará vacuna? ¿Cómo poder determinar, dependiendo del tipo de vacuna, si es ARN mensajero, si es por ADN, si es vector viral, el de la proteína o el virus inactivado? ¿Cómo poder determinar si me pusieron realmente la vacuna o no? Y bueno, no, ya me contestó la otra en la plática para saber en qué periodo es más conveniente la prueba. Entonces, nada más lo dejo con esa pregunta. ¿Podría haber, qué prueba podría determinar si realmente fui vacunado o voy a ser vacunado? Porque yo no soy de primer nivel, que diga, soy de primer nivel, pero no soy de primera línea, según nuestros gobernantes. Y cuando me toque vacunarme, ¿me van a vacunar o me van a poner agüita? ¿Cómo puedo determinar qué pasó conmigo? Sí, yo creo que dentro de lo que es esta nueva normalidad que estamos viviendo todos, pues es algo incierto, incluso como les comentaba, el desarrollo de la inmunidad. Si la viremia la adquirimos a través de lo que es el proceso infeccioso, también igual no sabemos hasta el momento, o yo no he escuchado o visto un trabajo en la cual nos digan qué tiempo podemos tener esta inmunidad desarrollada. La prueba para poder detectar, en este caso, el desarrollo de inmunidad sería la prueba de anticuerpos, la prueba rápida de anticuerpos, después de en este caso de la 5ª semana, en el caso de las vacunas de Pfizer, que se da después la segunda fase del 21 días, de la 2ª semana, después de la segunda dosis, se podría hacer esta prueba y tendría que darnos la detección de los anticuerpos de tipo IgG específicamente y también las de tipo IgM, presente o ausente. Entonces, podríamos hacernos esta prueba para determinar si tuvimos inmunidad a través de la vacunación o incluso si tenemos inmunidad después de cruzar la viremia. Ok, pero de acuerdo a la tablita que nos mostró. Así es, doctor. Sí, entonces, para poderlo hacer. Muy bien, muchas gracias. Solamente para hacer un comentario. Fíjese, ya lo he platicado en alguna otra ocasión,
el hecho de que desgraciadamente vamos a regresar a la antigua normalidad. Se nos olvidó, para mí, por ejemplo, que me gradué recién iniciada el VIH, se nos olvida que existen este tipo de enfermedades, se nos olvida, vaya, desde utilizar guantes, usar cubrebocas, usar gogles, que es lo que nos enseñaron a nosotros en la universidad. Estamos hablando de la década de los 80s. Entonces, no hay pretexto para tener miedo a una próxima pandemia. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos si ahorita con el descubrimiento de esta nueva cepa que es incluso resistente o inmune a la vacuna, caray, necesitamos retomar la utilización de los equipos como nos los enseñaron en la universidad. Enseñarlo incluso a nivel jardín de niños, porque ahorita lo estamos empleando, sin embargo, no se nos va a olvidar, en pocas palabras. El mexicano tenemos mala memoria para este tipo de eventos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un recordatorio, no sé, cada año, a lo mejor cada 10 años, ahora sí como el INE, ¿no? Que nos hace nuestras encuestas, pues caray, ¿por qué no el sector salud establecer un periodo de, no sé, de recuerdo para que mantengamos la higiene, las normas básicas de higiene que se nos olvida. Recuerdo antes de la pandemia, muchas veces vi, caray, hasta me vi yo solito, que de repente nada más abría la llave, me mojaba las manos, me las secaba y ya me lavé las manos, ¿no? Sin utilizar una técnica que está bien establecida, ¿sí? Yo ya a principios del año pasado, cuando recién se empezaron las pláticas, les decía, caray, yo soy enemigo del jabón líquido, porque nada más me sobo las manos y listo. Sin embargo, con la pastilla tengo que frotar más para poder sacar la espuma y utilizar la técnica como si tuviera yo frío, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que estamos cansados de escuchar que están repitiendo cada rato, y sin embargo no lo llevamos a cabo. Y sin embargo, ahorita que pase todavía este año que nos falta de pandemia, porque de acuerdo a la historia, que muchas veces se nos olvida retomar la historia para conocer el historial o el antecedente de otras pandemias, que las virales duran aproximadamente los 2 años, se nos va a olvidar otra vez. Se nos va a olvidar lavarnos las manos, se nos va a olvidar usar cubrebocas. Entonces, hay que recordarlo y hacer énfasis desde la escuela, desde la enseñanza a la mejor media superior, o vaya, porque si lo dejamos nada más para médicos, para enfermeras, para químicos, creo que no va a ser útil. Yo creo que lo tenemos que generalizar. Y como siempre, una disculpa andar de metiche, pero aquí andamos. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por resolver la duda. Hasta luego. Gracias a usted por sus comentarios. Gracias, doctor Esperanza, por su participación. Aquí tenemos una pregunta de Daniel Ruiz y él pregunta, si se tuvo contacto con una persona que fue confirmada positivo, ¿se debería realizar alguna prueba para ver si resultó un contagio a pesar de que no se presenten síntomas? Las recomendaciones son sí realizarlas. Como les comento, yo creo que todos los trabajadores de la salud vivimos con esta incertidumbre. La alta contagiosidad que se tiene de este virus a través de los fomites o del ambiente, pues es muy alta. Se puede manejar la asintomatología, siendo que en este caso puede ser positivo,
y provocar la infección a otros miembros del entorno. Como decía el doctor Andrés, la base cultural es algo muy importante, ¿no? Los mexicanos pues somos dados a olvidar todo. Entonces la estrategia sería, pues sí, hacerse la prueba. El costo para el sector salud y el costo para las instituciones es alto, por eso hay ocasiones que esto lo manejan como algo opcional. Pero si se tuvo contacto directo con la persona, siendo diagnosticado positivo, se tendría que hacer una prueba para que confirme ya sea la positividad o la negatividad. Gracias, Químico. Antes de seguir con las preguntas, tenemos también aquí algunos comentarios. Cándida Herrera le dice, gracias, Químico, muy buen, interesante tema. EVN, felicidades, Químico, y gracias por continuar al frente de la batalla. Felicidades a todo su equipo. Gracias, gracias. Y también Janet Mende, excelente presentación. Gracias, Químico David, por compartir su conocimiento. Sí, doctora Janet, comparto, ella fue mi jefa, excelente persona, le mando un saludo. Muchas gracias, Químico. También aquí tenemos otra pregunta de la doctora Suárez que dice, bueno, todo el mundo conocemos a una persona, a un familiar o a un amigo cercano que se realizó una prueba de antígeno y le salió negativa, teniendo síntomas. ¿Por qué pasa esto, Químico? ¿Es porque el kit con el que hicieron la prueba salió defectuoso? Porque, bueno, hemos sabido también que algunos kits han salido defectuosos, o la persona que realiza esta prueba la realiza con una mala técnica. Interesante pregunta, porque sí, puede obedecer a incluso a una mala técnica de toma de muestra. La toma de muestra es fundamental, es una parte de los pasos preanalíticos que se necesitan, y el error de muchas pruebas, no nada más de estas pruebas de identificación, sino de otras, llamémoslos de laboratorio, sea una identificación de hemoglobina o glucosa. Si la parte de la obtención de la toma de muestra, que es la fase preanalítica, no es la adecuada, el resultado es erróneo. En este caso, si la prueba no se realizó en forma debida, pues el resultado puede ser incierto y puede ser negativo. También obedece mucho a lo que es el proceso de la técnica, aunque aquí, dada que vamos a hablar ya de lo que es el adelanto tecnológico, estas pruebas pues son muy fáciles de realizar, ¿sí? Un error a lo mejor operativo podría ser el menos adecuado, porque la obtención de la muestra, y una vez que nosotros tengamos el kit, es bastante confirmatoria. Creo que todo personal que procese estas muestras tiene la capacitación, quiero pensarlo. Si hay personas que a lo mejor la pueden hacer en forma no profesional, pues pueden tener este error, ¿no? Pero obedecería mucho, principalmente lo que es la obtención de la toma de muestra, y si se ha dado casos de que los kits sean defectuosos, pero ante todo tenemos también lo que son los controles. En un laboratorio siempre se realizan los procesos de control de calidad. No iniciamos un proceso de cualquier muestra o de cualquier determinación de analito si no se pasan estos controles de calidad. Muchas gracias, Químico. Aquí también tenemos otra pregunta respecto al costo de las pruebas, en el sentido de que pues en el sector público está la demanda para poder pues cubrir a toda la población que quiera hacerse justo la prueba, pero incluso también en el sector privado, porque por ejemplo hay citas que son ya muy prolongadas porque no hay espacio para hacerlas. Pero si en algunos lugares donde se tenga esa sospecha de los síntomas y se quiera hacer alguna prueba, a pesar de que sabemos de que la PCR es la mejor,
¿qué alternativas podría tener la gente en cuestión de costo para acceder a alguna prueba que por lo menos le dé alguna certidumbre o lo oriente a saber si es sospechoso o no, más bien confirme que sí tiene COVID o no? Pues la prueba que nos ofrece esto es la prueba de antígenos. La primera que se manejaban era la de PCR y la de anticuerpos, la prueba rápida que se le conocía. Pero la prueba de antígenos nos ofrece esta alternativa en cuanto a lo que es el costo y en cuanto a lo que es la sensibilidad. Aquí solamente sería el tiempo en el que se tenga que tomar. La PCR en los primeros 5 a 7 días de tener ya sea el contacto previo con un paciente positivo o presentando los síntomas, se puede detectar. Para la de antígenos tendríamos que volver a hacer una prueba después de este tiempo de 5 a 7 días, ¿no? Que para el desarrollo de esta viremia, pues sería fundamental si es que se necesita de un apoyo médico o hospitalario. Entonces, esta opción de la prueba de antígenos sería la opción que podríamos tener bajo estas circunstancias. Perfecto, Químico, muchas gracias. Bueno, les recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el chat o levantar su mano. En lo que se animan nuestros participantes, Químico David, algo que usted considere importante, algo que no le hayamos preguntado para cerrar esta sesión, Químico. Bueno, les comentaba a modo de comentario personal que algo que nos impactó mucho a nosotros en el área, no solamente el laboratorio, sino en toda el área hospitalaria, fue el impacto psicológico. Entonces, a todos los del foro que tengan pues contacto, o no incluso el contacto, como el caso decía el doctor Andrés, pero esta pandemia nos ha llevado a tener un problema de salud psicológico, ataques de pánico, síndromes de ansiedad. Es algo con lo que no contábamos nosotros, ¿sí? Y es algo con lo que ahorita el sector salud está luchando. Yo le recomendaría mucho que cualquier persona que presente síntomas de este tipo se atienda. Por experiencia propia, en la parte del hospital y compañeros y yo mismo hemos sufrido esto y es algo con lo que no sé si en un futuro tengamos que lidiar. Entonces, bueno, eso como aportación extra, pues lo dejo aquí en el foro para que lo consideren, ¿sí?